a todas las personas que están conectando a esta primera transmisión, a este primer episodio del podcast En Honor al Tiempo en Salud. Un podcast que pretende situar al tiempo, la temporalidad, las dinámicas que implican el ritmo y la producción de continuidades y discontinuidades como un asunto problemático. Es decir, en términos más simples, en considerar que el tiempo es un problema y de alguna manera se trata de una instancia para conversar de cuáles son aproximaciones y alternativas para entenderlo y para abordarlo. Y al mismo tiempo como una instancia que permite hablar sobre otras dinámicas que conectan con la sociedad y sobre todo con la salud y procesos institucionales. En este primer episodio de En Honor al Tiempo en Salud nos acompaña Cristina Moyano Barahona, que vamos a tener un poco más de tiempo para presentarla mejor, pero comentar inicialmente que Cristina es académica del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, de la Facultad de Humanidades, y bueno, también decana de la Facultad de Humanidades. ¿Por qué invitar a Cristina en este primer episodio? Porque lo que nos interesa es inicialmente tener la posibilidad de situar al tiempo como un asunto de conversación, y qué mejor para eso que invitar a una historiadora en ese sentido. Mi nombre es Jorge y soy quien va a estar acompañando estos primeros episodios de En Honor al Tiempo en Salud, y van a haber algunas variaciones, van a haber también otras personas del equipo de este proyecto que desarrollamos también animando algunos episodios. Para comenzar entonces, Cristina Moyano Barahona, cuéntanos a qué te dedicas y cómo a tu propia trayectoria se vincula con el estudio del tiempo. Bueno, como ya me presentaste, soy historiadora, y aunque parezca extraño, a los historiadores y las historiadoras trabajamos con el tiempo, pero no siempre reflexionamos en torno al tiempo. O sea, para nosotros el tiempo está en todos los procesos sociales, económicos, culturales, políticos, pero no siempre les damos al tiempo una categoría reflexiva sobre aquello. Entonces el tiempo cruza, así como el espacio y el tiempo son elementos cardinales para la forma en la que nosotros nos problematizamos la realidad social o el mundo social. No siempre ni todos los historiadores e historiadoras hacen o han hecho una reflexión particular sobre el tiempo como objeto, sobre el tiempo como dilema, y por lo tanto no son tantos quienes de alguna u otra manera han hecho del tiempo un objeto de investigación histórica. En mi caso, yo llegué a la preocupación por el tiempo producto de los análisis, los estudios que he realizado sobre culturas políticas y los temas que tienen que ver con la interacción generacional, sobre todo cuando se producen momentos de interacción generacional en determinados momentos donde esa interacción no es tan fluida, chocan dos expresiones de presente que se están disputando representaciones del mundo. Cuál es la experiencia que entra y cuál es la experiencia que va a quedar fuera, y por lo tanto cuál es el futuro que se dibuja a partir del presente que se está disputando, comenzó a ser cada vez más relevante en mis reflexiones, y entonces en mi último proyecto Fondesit el tiempo se convirtió en el principal objeto de estudio, entendiendo que el tiempo es un objeto de disputa, es un objeto de debate, y es algo que se quiere controlar. Los historiadores estamos acostumbrados a trabajar con las cronologías, y muchas veces, y eso es básicamente ordenar el tiempo, darle un orden porque suponemos que ese orden entrega inteligibilidad a los procesos, pero no siempre reflexionamos que cuando construimos esas cronologías
estamos ejerciendo ciertos tipos de poderes performáticos sobre qué cosas vamos a ordenar de determinada forma en una narración. Y eso a mí me empezó a quedar más claro en la medida que reflexionaba sobre ciertos autores a partir de ciertos conceptos que están cargados de nociones de temporalidad. Y mi último proyecto, Fondesit, toma el estallido social como un momento donde se realizó una disputa cronopolítica a partir de una interacción generacional conflictiva. Y por eso llegué, digamos, a reflexionar más sistemáticamente sobre el tiempo, aunque producto de las clases que yo doy en la universidad, siempre he terminado leyendo sobre el tiempo porque tengo que enseñar qué es el tiempo histórico, porque los estudiantes dicen, no, a mí me gusta la historia porque me gustan las cosas que pasaron en el pasado, y uno tiene que decir, bueno, pero el pasado es un constructo y el tiempo social es un constructo y el tiempo histórico es distinto del tiempo social, y entonces ahí tuve que empezar a diseñar estrategias también de enseñanza, de didáctica, para poder problematizar algo que para muchos era obvio, así como pero entre 1810 y 1800, no sé, el centenario, y esas marcas que los historiadores a veces las ponemos en nuestras problematizaciones, pero no le damos mucho más que simplemente ciertas nociones de bloques como de continuidad y ruptura. Bueno, gracias por esa presentación general. Hay varias preguntas que pueden surgir de eso, pero antes de continuar, Cristina, bueno, cuéntanos un poco cuál es tu propia trayectoria para que te conozcan quienes nos van a escuchar en esta transmisión. Entonces, en términos de mi trayectoria, bueno, yo estudié historia en la Universidad de Santiago en la década de los 90, muy, muy influenciada por la historiografía, la nueva historia social. Después, digamos, estuve realizando una maestría donde ingreso, digamos, los estudios sigo la historia social, pero la historia social de la política, que de alguna otra manera tenía que ver también con poder explicar en esa década tan extraña como fue la década de los 90, de los primeros 10 años de la postdictadura, donde se hablaba de la no conflictividad, del consenso, de la gobernabilidad, y entonces parecía ser que estar vinculado a la política era algo negativo. Entonces hay toda una generación de historiadores e historiadoras que comenzamos a preocuparnos de la política, o sea, como una historia social de la política. Y ahí realicé mi investigación de maestría en un estudio de cultura política, estudiando no la historia política de un partido, como en el sentido tradicional, sino que la construcción mitológica de un partido que se había hecho desde el presente hacia una reconstrucción del pasado, ocupando mucho la categoría memoria, que también es una categoría que está muy revinculada al tiempo. Y bueno, después hice mi doctorado en la Universidad de Chile, y seguí estudiando procesos políticos ya en una perspectiva que cruzaba la historia política con la historia del pensamiento político, y estudié el proceso de renovación socialista, pero desde una perspectiva microhistórica. Y ahí seguí, digamos, estudiando a intelectuales que produjeron los saberes que permitieron dotar de sentido a la manera en que terminamos saliendo de la transición, pero un sentido que además legitimó ciertas prácticas políticas, y no lo quería ver solo como esta idea de la transición que nos traicionó, sino que cómo se habían ido generando los regímenes de legitimidad de ciertos discursos que le dieron a esa salida una posibilidad de pacto intraelitario. Y ahí empecé con mis estudios de una historia política que no es historia política tradicional, y que para algunos soy de las primeras historiadoras que se pueden clasificar en Chile, junto con otros
colegas de mi generación como la camada de los nuevos historiadores políticos, que hacemos historia del tiempo presente, que nos metemos en historia cultural de la política, historia de los intelectuales políticos, historia intelectual, y a eso es lo que me he dedicado en los últimos 20 años. Bien, síntesis, buena síntesis para 20 años. A ver, a propósito de lo que has comentado hasta ahora, es indisociable el vínculo entre tiempo y política, quizás. Tanto quizás en términos de cómo se generan narrativas que ordenan o le dan un sentido a cómo se organizan o configuran ciertos acontecimientos o las relaciones entre acontecimientos, pero también en el sentido mismo de que pareciera ser que tanto el ordenamiento como lo que se define importante y por lo tanto lo que se significa como un tiempo relevante está sujeto a esos procesos. Es un campo de disputa, como decías tú. Entonces, podría entenderse que es difícil definir que existe una única forma de comprender esto que se denomina como tiempo o la misma dinámica temporal. ¿Cuáles son las aproximaciones o quizás los principales relatos que existen para hablar acerca del tiempo desde tu perspectiva? Bueno, hay varias aproximaciones que han estado en disputa en la noción de tiempo. La más clásica, la más tradicional, podríamos decir, es la que viene de la tradición positivista, que entiende el tiempo como un decurso lineal donde pasado, presente y futuro se encadenan, ¿cierto?, en una secuencia unívoca. Y entonces no se altera el pasado desde el presente, y el presente se configura a partir de lineamientos, o sea, el futuro se configura a partir de los lineamientos o de las decisiones que tomamos en el presente. De hecho, podría decirse que también es acumulativa, claro, que es la perspectiva quizás de Augusto Comte, claro, de exacto, diferentes momentos, estadios que se van generando hasta llegar a estados superiores. Claro, y esos estados superiores son siempre más cercanos al presente del que está nominando el estado superior. Entonces está como también ahí la lógica darwinista también, que supone el concepto de evolución, ¿cierto? O sea, todo tiempo pasado siempre es menos en términos de significativo de lo que estamos en el presente. Ahora, no siempre es acumulativo, a veces también hay relatos del tiempo que en esa secuencia lineal lo que aspiran es a dejar el pasado atrás, y por lo tanto hay algunos pasados, sobre todo pasados traumáticos, que es como bueno dejarlos atrás en el tiempo, y hay relatos cargados de política donde se dice no, hay que cerrar ese capítulo de la historia y mirar hacia adelante. Entonces no siempre es tan acumulativo en el sentido de suponer que la experiencia del presente se nutre de un aprendizaje del pasado, porque a veces el pasado hay que cerrarlo para algunas narrativas. Pero hay varias perspectivas del tiempo en historiografía que son divergentes entre sí. Una de ellas, por ejemplo, es la que plantea la idea de estratos temporales, que es la que ha trabajado Reinhard Koselleck, que dice que en una misma... El tiempo de estar... la historia es posible, digamos, como disciplina, en tanto hay una brecha entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. Y entre el espacio de experiencia, entre lo que yo vivo y he acumulado para esa experiencia, y cómo en ese momento se reconfigura a partir de ello mis imaginarios posibles de futuro, en esa brecha, que nunca es, o sea, que a veces puede estar el futuro verse más cerca y a veces más lejano, se reconfigura ahí, es donde se reconfigura la posibilidad de historia. Y entonces Koselleck dice, en esa brecha se experimentan distintos estratos del tiempo. Estratos de tiempo que son cíclicos, por ejemplo, que son las actividades cotidianas, donde yo, por ejemplo, no sé, el bañarse, tomar el desayuno, esas actividades repetitivas, etcétera.
Hay otro registro del tiempo que es un tiempo que es medio imperceptible, que es el tiempo como estructural, un tiempo que de alguna otra manera es un tiempo de la narración, que el que es el más construido, o sea, todos son construidos, pero el más construido fuera, digamos, de la experiencia de los sujetos que viven el tiempo. Y está el tiempo que permite ordenar los acontecimientos porque rompe los ciclos, en el sentido de esas huellas de tiempo que como que intersectan el tiempo, podríamos decir, de manera horizontal. Y entonces Koselleck dice, los conceptos, por ejemplo, políticos, están cargados de esos estratos semánticos. Y la idea de estrato como geológico, Koselleck plantea que están todos disponibles simultáneamente, además. Entonces, cuando hay disputas políticas, tú puedes recuperar viejos sentidos del tiempo que contenía ese concepto político, como por ejemplo el de democracia, y ponerlo en el debate en una contemporaneidad distinta, y entonces hace que ese viejo estrato semántico, por ejemplo el concepto de democracia en la Grecia antigua, pudiéramos traerlo al presente, y el tiempo se vuelve contemporáneo a aquello que no era contemporáneo. Es decir, esa experiencia que nosotros no vivimos, la traemos al presente y la volvemos contemporánea y la recargamos de sentido para imaginar los futuros posibles a partir de esa recuperación de un estrato semántico que está muy, muy, muy lejano en el tiempo. Entonces, los conceptos políticos tienen esa cronotopía incluida en ella, porque son conceptos ordenadores de experiencias pasadas, por decirlo de alguna manera, pero que son pasadas porque se recuperan a partir de un presente que las pone en el pasado como alimentadoras de posibilidades o potencialidades. Esa es una noción de tiempo, o una manera de entender el tiempo. Hay otra que es, por ejemplo, la teoría de Braudel, que es la teoría de las tres temporalidades: la temporalidad corta, que es la temporalidad de lo cotidiano, podríamos decir. Braudel la asocia a las coyunturas políticas. Dice, esas son cosas que ocurren en un determinado tiempo, datable, fechable, etcétera. Está la temporalidad mediana, que son los ciclos, así como, por ejemplo, uno podría decir el ciclo de movimentalidad social que va desde el 2005 al 2011 o 2012, donde hay una irrupción de movimientos sociales y eso después decae y reaparece en otro momento, y no hay una continuidad necesariamente entre los ciclos. Y está el tiempo que lo asocia al tiempo geográfico o geológico, que son estos largos tiempos imperceptibles, que ahí coinciden un poco con Koselleck, que por ejemplo es el tiempo de cómo cambia por ejemplo una ciudad, que es imperceptible en el tiempo, pero si uno mira por ejemplo una fotografía de Santiago a principios de 1500, vamos a ver que es muy distinto del Santiago de ahora, y no solo por los cambios urbanísticos, sino que también por los cambios del paisaje, o sea, cerros que han desaparecido, ríos que ya no existen, y eso no es percibible en la vida humana de una persona, en lo que dura una vida humana. Entonces son los tiempos de las estructuras geológicas. Esa es otra forma del tiempo. La otra forma del tiempo, por ejemplo, es la de Foucault, que es la del tiempo como pura discontinuidad. Perdón, para los auditores o visores voy a contarles que aquí tiene un torpedo la invitada, que es muy, muy bien preparada, bueno, para facilitar también captar cuáles son los... Esa idea, por ejemplo, de Foucault, del tiempo que está en la arqueología del saber, plantea el tiempo como discontinuidades. Esta idea de que el tiempo no es acumulativo y que se pasa de un régimen de historicidad, de poder y de verdad, a otro régimen que niega el anterior y por lo tanto no se fundamenta en el anterior, sino que en la negación es otra, y por lo tanto el tiempo es pura discontinuidad. Y después está también otra teoría del tiempo, que es la teoría que mezcla tiempo con narración, que es la teoría que ha acumulado Ricoeur, por ejemplo, que ha desarrollado Ricoeur, que establece las temporalidades
en términos de mímesis en los relatos históricos, es decir, el tiempo de la vivencia, el tiempo de la narración y el tiempo de la lectura, como tiempos distintos. Por ejemplo, cuando uno trabaja en historiografía y en la comprensión de los acontecimientos, esa es otra manera de entender el tiempo. Y también está la del tiempo que trabaja Walter Benjamin como redención, ese tiempo donde el recurrir al pasado y a ciertos momentos del pasado para traerlo al presente como actos de reposición, digamos, de acontecimientos que quedaron... normalmente trabaja con esta idea de las memorias catastróficas, vuelven al presente recargados como ejercicios de resistencia. Esa es otra teoría del tiempo también, y todas esas uno las puede tomar, o sea, no son compatibles muchas veces, y cada uno adhiere a la que más le parezca, digamos. La de Benjamin está vinculada a la idea de la subalternidad, también al relato crítico, que de alguna otra manera plantea esta idea de que, por ejemplo, los tiempos ancestrales, y ahí también se vincula o alimenta las teorías decoloniales del tiempo, respecto de que hay tiempos eurocéntricos y tiempos, por ejemplo, indígenas, o el tiempo de los cuidados, de los feminismos, que también organizan la temporalidad de otra manera. Entonces, hay distintas teorías del tiempo y uno no puede pensar que esas teorías no generan efecto en la manera en que problematizamos, en la manera en que registramos y en la manera en que narramos los acontecimientos. Bueno, precisamente sobre eso, comúnmente se asume que la epistemología es este ámbito de reflexión que permite situar qué es lo que se define como conocimiento legítimo, qué conocimiento vale, cuál no. Bueno, y algo de lo que se ha planteado hasta el momento se relaciona con que la historia, bueno, no solamente la historia, sino que múltiples disciplinas que intentan abordar el tiempo no como algo dado, sino más bien como una cuestión dinámica que se debe definir, que es más compleja de lo que usualmente asumimos. Deben configurar esto como algo factible de ser abordado. ¿Qué elementos uno podría tener en consideración para estudiar el tiempo o la temporalidad? Y hacemos esta diferenciación porque usualmente hay personas que plantean que es distinto el tiempo como algo dado y la temporalidad como esto que es más bien dinámico, subjetivo, pero podría comprenderse también que son la misma cosa. Pero ¿qué elementos a qué elementos uno debería prestar atención cuando quisiera abordar el tiempo o la temporalidad como un objeto interesante? Bueno, en primer lugar, entender que, o sea, por ejemplo, en historiografía se habla mucho de regímenes de temporalidad y de regímenes de historicidad, es decir, formas donde inciden instituciones, actores, voluntades de poder que a través de la organización del tiempo ejercen poder biopolítico y de otros tipos sobre la organización de la vida de las personas. Es decir, por ejemplo, lo voy a plantear con una cuestión como contemporánea. Hoy día nosotros hablamos mucho de aceleración del tiempo, de que el tiempo no nos alcanza, de que estamos sobrepasados por el tiempo, y la gente lo dice como parte de la experiencia del tiempo. Y eso tiene que ver mucho con elementos sociotécnicos que tienen que ver con la hiperconexión, con esta sensación de liquidez que tienen los acontecimientos hoy día, con la fragilidad la fragilidad con la que se quiebran las redes con las que uno construye, estos desplazamientos que te permiten estar simultáneamente en distintos lugares al mismo tiempo. Entonces, la manera de experimentar el tiempo, que uno cree que al sentirse, por ejemplo, estresado, y uno lo compara con el tiempo de las vacaciones o con el tiempo de la gente en el campo o con el tiempo que viven comunidades, por ejemplo, otras comunidades que experimentan el tiempo de otra manera, cree que son como
como cuestiones decisionales, voluntarias. Y la verdad es que no son así, pues estamos en regímenes, y esos regímenes implican instituciones, normas, formas de percibir, formas de organizar, tanto así que la ansiedad, que es una manera en la que se manifiesta, por ejemplo, la poca capacidad que tenemos nosotros de controlar nuestro tiempo, nuestro ordenamiento de la cotidianidad, que nos genera una sensación, digamos, incómoda, nos lleva a ir a un especialista que nos dice que la manera adecuada de experimentar el tiempo es de determinada manera, y que si no la experimentas así, entonces te tienes que tomar una pastilla para relajarte, y entonces el tiempo transcurre de una manera distinta. Eso es una manera de darte cuenta de que, por lo tanto, el tiempo no es algo que está allí y que todos lo perciben de la misma forma. Cuando uno es niño, probablemente también, por eso yo trabajo el tema generacional, las experiencias de niñez respecto del tiempo son distintas, porque también están relacionadas con las responsabilidades que uno asume en la vida, etcétera. Uno puede tener recuerdos, por ejemplo, de haber tenido una niñez de mucho juego, donde te pasabas todo el día jugando, donde el tiempo estaba registrado no por un reloj, sino que por a la hora que se empezaba a oscurecer uno se entraba, o porque te daba hambre. Y esas cosas han ido cambiando. O sea, hoy día la niñez se experimenta de otra manera. Yo miro a mis hijos que ya dejaron de ser incluso adolescentes, que están conectados hasta altas horas de la noche y no tienen noción de distinción entre el día y la noche, porque el tiempo figura en horas de conexión en la pantalla. Entonces, ese tipo de experiencias del tiempo, por ejemplo, van dejando registro para los historiadores en distintas partes. Por ejemplo, desde una ficha médica que uno podría estudiar hoy día, cuánto tiempo se demora alguien en que te atiendan en el hospital, en que te detecten la enfermedad, en curarte de la enfermedad. Es un registro que va a quedar guardado en una ficha de un hospital, y si yo quisiera estudiar las nociones, por ejemplo, del bienestar en el siglo XXI, puedo recurrir a esas fichas para ver los reclamos de la gente, por ejemplo, respecto de las listas de espera, de la noción de que no me atienden rápido, que es una cuestión que hoy día es clave. O sea, terminar la lista de espera fue una política que le puso, por ejemplo, Ricardo Lagos a Michelle Bachelet cuando era ministra de Salud. Y se inventó esa línea de teléfono que evitaba que tú fueras a hacer la fila, porque ahí la experiencia de la pérdida del tiempo en la fila para ir a pedir la hora para que te atendieran se iba a eliminar, con la idea de que tú llamando a un número 600 te iban a dar la hora, pero finalmente ese número 600 no te contestaba nadie, y la hora también te la podían dar para la misma fecha postergable en el tiempo, digamos que era, no sé, varios meses después. Entonces, pero ahí es donde uno se da cuenta de que hay dispositivos materiales que uno puede seguir, política pública, dispositivos materiales, registros de la cotidianidad, donde uno puede dar cuenta de esas maneras que la gente tiene de experimentar el tiempo, para después ponerlos en diálogo y problematizarla y llevarla a un estudio. Ahora, por ejemplo, los historiadores trabajamos mucho con diarios de vida, con la correspondencia, cuando trabajamos en el siglo XX, digamos, con los diarios. Los diarios marcan los diarios, o sea, el periódico es un registro de tiempo, periódico, algo que digamos, se produce con regularidad. Desde el periódico, por ejemplo, que tenía como objetivo el debate, al periódico que informa los hechos que ocurrieron el día anterior, que son registros distintos y que cambiaron a lo largo del siglo XX. Entonces hay múltiples artefactos materiales que dejan una pequeña huella de ese tiempo, y ahí uno puede empezar a pesquisar los regímenes de temporalidad que están presentes en una determinada sociedad. O sea, el tiempo de alguna manera está en las cosas y la relación entre las cosas. Claro, sí.
y quedan ahí, inscritos, que quedan como, para mí son inscripciones. Nosotros, los historiadores y las historiadoras, trabajamos con, o por lo menos yo, con lo que Carlo Ginzburg ha denominado un paradigma indiciario. ¿Qué es el paradigma indiciario? Que nosotros nunca tenemos el objeto completo, solo tenemos una huella. Entonces tenemos una carta. Y la carta y la respuesta probable, con suerte la respuesta a esa carta, y entonces podemos entender la manera en que la gente se comunicaba. Y podemos hablar de la comunicación en el siglo XIX a partir del epistolario. Pero el epistolario no es la comunicación, es una pequeña huella que da cuenta de una práctica social. Y entonces nosotros, a partir de esa huella, que es una evidencia, que es la ausencia de la práctica, pero la evidencia de que la práctica existió, es como nosotros construimos nuestra narrativa explicativa, por decirlo de alguna manera. Entonces trabajamos con indicios, un poco como los médicos que juntan síntomas para construir la enfermedad. O sea, porque la enfermedad en sí misma no existe hasta que no se cruzan determinados síntomas. Y los historiadores trabajamos muy parecido a los médicos o a los criminólogos, con indicios que nos dicen, esto pudo haber sido de esta manera a partir de esas huellas que quedaron inscritas en cuestiones materiales. O sea, el tiempo podría ser también algo así como un conjunto, lo que posibilitan los indicios. Y quizás, sí, eminentemente tenemos, sobre todo, experiencias que dejan estos indicios. Sí. Quizás nunca logramos configurar algo como un tiempo completo, sino solamente las parcialidades que logramos conectar. Sí. Y eso quizás le da a este proceso su característica, su complejidad. Bueno, ya trataste algunas cosas que para nosotros, hablo en plural porque se trata de un proyecto colectivo, para nosotros nos parece interesante, que tiene que ver con la posibilidad de articular esta noción problemática del tiempo con procesos de salud. Tú ya comentabas que han habido grandes políticas que se han focalizado en cuestiones muy sutiles que pueden generar diferencias temporales particulares. Por ejemplo, instalar un teléfono que evite instalar esta idea de evitar perder tiempo, por ejemplo, que en términos de la inversión de desplazamiento, claro, los recursos, etc. Y cómo hay grandes, o ni siquiera tan grandes, pero algunos procesos institucionales que buscan intervenir en la temporalidad. Y de hecho es interesante porque, por ejemplo, nosotros no habíamos pensado cómo la historia o la aproximación a la temporalidad de historia podrían vincularse con esta comprensión. Y tú ya has mostrado que hay una multiplicidad de aproximaciones que implican incluso situarse en cuestiones que pueden tener repercusiones para la comprensión incluso del tiempo subjetivo. Por ejemplo, esta comprensión del tiempo como estratos implican que incluso si uno piensa en la experiencia subjetiva del tiempo, quizás tiene que ver con esto como un cúmulo de capas que se pueden recuperar o no, que implican redefinir o pensar o revivir una experiencia distinta, incluso con la sensación temporal o la ritmicidad que tenía una situación. Si uno, por ejemplo, piensa en esto, y perdón, estoy hablando mucho yo ahora, pero para recuperar un poquito de elementos, si uno piensa, por ejemplo, qué es lo que le sucede a alguien que tiene un diagnóstico, un nuevo diagnóstico, por ejemplo, esto instala quizás un nuevo estrato que implica redefinir, si se posibilitan las conexiones, incluso experiencias que ya habían estado sedimentadas. Así es. Y las experiencias sedimentadas pueden también afectar cómo se interpreta este proceso. Es bien interesante esa aproximación. Y esa idea de experiencias que incluso pueden ser transmitibles de otros actores que tuvieron la experiencia, no necesariamente tiene que ser tu experiencia. Y eso es interesante también, pues, por eso la interacción generacional es interesante en ese plano. Y ahí volvemos nuevamente al tema que a ti te interesa, que tiene que ver con estos cambios, transformaciones, encuentros y redefiniciones generacionales. ¿Cómo se relaciona, a propósito de este interés actual que estás desarrollando sobre los cambios generacionales, cómo se desarrolla la investigación que estás, sobre la que estás trabajando? Y aquí voy a plantear una pregunta un poquito quizás más allá. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, todo esto que estás investigando sobre los cambios generacionales políticos, eventualmente con las comprensiones contemporáneas o institucionales
quizás con las dinámicas de salud. No sé, ¿ha aparecido algo en tu investigación? Por lo que conocemos del trabajo que estás haciendo, claro, el foco estaba sobre principalmente los relatos de las transformaciones políticas, las transiciones, las nuevas formaciones de partidos, pero ¿hay algo que haya aparecido sobre la salud? Sí. Mira, no fue algo buscado porque yo estaba básicamente trabajando quizá una cuestión más simple que se me fue complejizando en la investigación, que era básicamente que estábamos en presencia de un conflicto intergeneracional de élites. Yo estudio las élites mayoritariamente. Como las élites estaban disputando una élite que de alguna otra manera quería dejar instalado como experiencia de aprendizaje todo lo que había sido la dictadura militar y también incluso el periodo de la Unidad Popular como experiencia vivida, y cómo eso orientaba ciertas prácticas políticas, validaba ciertas formas de hacer política, y también definía los horizontes de la democracia posible, ¿ya? Y a partir del 2012 eso comienza a entrar en una dura conflictividad. Aparecen nuevos actores sociales que no vivieron la experiencia de la dictadura. La experiencia de la dictadura además se experimentó como trauma, y los traumas no son heredables, o sea, eso no son transmitibles, es una particularidad de los traumas. Entonces, como el trauma es algo medio inenarrable, por eso es traumático, entonces la posibilidad de que otra generación lo integre es lo complejo, digamos, y por eso se generan esas rupturas en las sociedades, y tenemos estos nudos de memoria que en realidad lo que hacen es cortar como la circulación. No es que sea fluido el paso de una sociedad que vive una situación traumática a otra. Entonces, allí me encontré, claro, con una generación que estaba dando por finalizada una larga transición a la democracia, y que esa disputa no era una disputa nimia ni solo discursiva, sino que también ponía esa idea de futuro imaginable o de futuro posible a partir precisamente de no haber vivido esa experiencia. Porque si la democracia que nosotros teníamos se había construido sobre la experiencia de la dictadura militar, entonces el autoritarismo, los temores del regreso a la experiencia autoritaria, la idea, digamos, de esta democracia de baja intensidad o tutelada o semisoberana o eunuca, tuvo muchos nombres, esa democracia que decía que estaba incompleta. No la tenían que vivir los jóvenes de la misma manera porque no eran herederos de esa experiencia. Entonces podían imaginarse lo que se empezó a llamar la democracia sustantiva. Esa era una democracia donde fueran de la mano los procesos de democracia institucional con los procesos de democratización, es decir, una democracia que se viviera en otros espacios de participación, de construcción de derechos sociales, etc. Entonces, ese eje empieza a disputarse en la movimentalidad social del 2012 y eclosiona con fuerza en el 2019, en el estallido social. Entonces, y el estallido es un cúmulo de tensiones entre otras cosas, porque no fue eso, no fue una disputa por el tiempo, pero puso en evidencia esas disputas por la organización del tiempo. Y por eso era tan relevante en ese momento el debate en torno a la Constitución, porque la Constitución era lo que ataba a esa experiencia de la que no nos podíamos desprender y que un montón de gente quería sacar de su peso histórico, de su legado. Y había que borrar, ¿me entiendes? Entonces, ahí
me encontré con que aparece el tiempo de otra manera, narrado, y aquí quiero llegar al tema de la salud, porque comienza en la democracia sustantiva, comienza a aparecer el tema del bienestar y el tema de la salud, del derecho a la salud como un derecho en esa democracia sustantiva, y enunciado de manera distinta de la jerga neoliberal. Aparece allí en un primer registro y después me reapareció en el contexto de la pandemia, cuando aparece la política de los cuidados. Y bueno, acabo de terminar de escribir un artículo sobre la noción de tiempo en la propuesta de constitución que escribieron las feministas, para la constitución feminista, cómo las feministas construyen la idea de utopía como algo no lo utópico, como lo que es un horizonte de expectativa pero al que nunca se llega, sino que lo utópico como lo deseable y lo posible, a la idea utópica que es la utopía ya desarrollada en el aquí y en el ahora, pero con cuestiones concretas. Y ahí aparece súper fuerte el tema de los cuidados en la salud. O sea, ¿quién se hace cargo de los enfermos? Somos las mujeres, y las mujeres comienzan a reflexionar en clave feminista sobre el tema de el tiempo, cómo no se reconoce ese tiempo que las mujeres dedicamos al cuidado de los otros, al cuidado de los enfermos, cómo el tiempo es algo que al no reconocerse invisibiliza la propia subjetivación de la mujer y su posición en la sociedad, y entonces se comienza a pedir que en la Constitución el reconocimiento de los cuidados, el reconocimiento del tiempo que uno invierte en aquello, y ahí aparece el tema de la salud como un tema importante. Salud, bienestar, cuidado y tiempo se imbrican en el relato, por ejemplo, feminista a partir de la experiencia pandémica, pero se imbrican. O sea, yo creo que si hubiera habido pandemia hubiera aparecido, pero como había pandemia y había habido estallido, y por lo tanto había la posibilidad de pensar, de dejar inscrito esto en un texto constitucional, se volvió además político. O sea, la misma noción de salud, claro, evidentemente sensible a cuestiones históricas, pero en procesos recientes también muy sensible a las configuraciones políticas que se dan en este régimen que se define según ciertas condiciones. Claro, porque además lo enfermo y lo sano no es algo, digamos, que esté prefigurado así de manera esencial. Es algo que se dibuja, se discute, se debate, y entonces uno lo puede historizar también. Y en el tiempo de la pandemia eso aparece con mucha fuerza, porque además hay todo un control sobre el tiempo. O sea, puede parecer ya medio lejano, pero eso de pedir permisos para salir, el control sobre tantos días a la semana, cuando te sacaban o te ingresaban a la cuarentena, todo ahí el tiempo cobró como un reconocimiento muy asociado al tema de la enfermedad, porque la pandemia es una construcción social, política, que también implica controlar los cuerpos y los tiempos respecto de aquello, y por lo tanto, más allá de que no estoy negando, no estoy en la teoría conspirativa de que el COVID no existió, pero organizó las nociones de salubridad, de sanidad y de bienestar de salud, de salubridad y de sanidad de manera distinta de cómo la habíamos percibido hasta ese momento. Habiendo existido, y en la tele aparecían, yo me acuerdo, porque además uno veía mucha tele en ese tiempo, en esa época, como, bueno, recuerden la época de la gripe española, y entonces iban a entrevistar a gente que había sobrevivido a la gripe española, que era muy chica, pero no eran las mismas experiencias del tiempo. Y ahí entonces uno dice, bueno, se pueden historizar los procesos institucionales, políticos, normativos, que en determinados momentos, cuando se construye lo que es enfermo y lo que es sano, operan sobre los cuerpos humanos y las sociedades en términos colectivos.
Claro que sí. De hecho, bueno, a propósito de eso, efectivamente lo que se comprende o las sensibilidades para hablar de salud son completamente distintas ahora. En el momento, por ejemplo, que haya que definir alguna política o establecer prioridades, no puede considerarse lo mismo actualmente que antes de la pandemia y antes de todas estas elaboraciones. Sí. De hecho, el cuidado precisamente se ha instalado como una cuestión fundamental en ese sentido. Bueno, ya para ir quizás cerrando esta conversación, igual podemos juntarnos otra vez a conversar, pero pensando en el vínculo entre tiempo e historia, ¿cuáles crees tú que son los desafíos, quizás conceptuales, teóricos, metodológicos, técnicos, lo que a ti te parezca interesante para el abordaje de la historia respecto al tiempo en un escenario, no quiero decir futuro, pero en lo que tendría que irse desarrollando quizás? Bueno, yo creo que hay un primer desafío que es teórico entre historia y tiempo. A veces historia y tiempo suenan como sinónimos, como que la historia siempre contiene el tiempo. Sí, pero tiene que contenerlo reflexivamente. Los historiadores durante mucho tiempo fuimos hasta hace poco, digamos, actores que participamos de la monopolización de la organización del tiempo. Y entonces cuando a veces muchos de nosotros decimos no, nosotros estamos operando para la redención, la liberación de los subalternos y terminamos ordenando nuestros registros de experiencia de una determinada manera, no lo estamos haciendo solo, o sea, o podemos hacerlo en esa dimensión como no podemos hacerlo en esa dimensión, pero para eso tenemos que reflexionar sobre el tiempo. O sea, la construcción de cronologías no son artefactos inocuos. Esa es una primera cuestión. Lo otro es también dar cuenta de cómo cuando uno estudia procesos en el tiempo, tiene que también dar cuenta de que no puede, tiene que disminuir el anacronismo y suponer que las experiencias del tiempo presente fueron igual que en el tiempo pasado. Y eso es algo que, bueno, uno metodológicamente lo desarrolla, pero no siempre opera. O sea, a veces uno cree que la gente vivía y se organizaba muy parecido a como vivíamos hoy día, y en realidad habían otras dinámicas para medir el tiempo. Por ejemplo, los japoneses no integran el reloj que usamos nosotros, sino hasta el siglo XIX. Ellos tenían otros relojes para medir su tiempo. Y hay una imposición occidental, digamos, para organizar el tiempo de los japoneses que vivían el tiempo de otra manera, y eso cambió totalmente su manera de vivir, de ser y estar en un determinado lugar. Entonces creo que pensar que simplemente fechar, datar y organizar narrativamente es un acto de inteligibilidad y no darse cuenta de que hay un acto de politicidad en aquello, creo que es uno de los principales desafíos que tiene la historiografía. Pues yo creo que nosotros lo sabemos, pero no lo declaramos. Y cuando no lo declaramos, lo tratamos de hacer pasar como algo neutral e inocuo, y en realidad no es así. Estamos incidiendo en las maneras en que tenemos de también reportar sobre los actores, maneras de organizar el tiempo. Cuando, por ejemplo, mira, voy a llevar a un tema súper contingente, pero el anticomunismo que hoy día se ha desarrollado es un anticomunismo muy extemporáneo. Por ejemplo, escuchaba a Mansuy en un programa de televisión diciendo que había desaparecido uno de los partidos más importantes de la historia de Chile, como era la Democracia Cristiana, ahora que había decidido apoyar al Partido Comunista. Porque la esencia del Partido Demócrata Cristiano era haber nacido para oponerse, digamos, al comunismo. Sí, pero eso fue en el año 57, cuando estábamos en un contexto de Guerra Fría. Hoy día no hay Guerra Fría, entonces suponer que la democracia cristiana no puede en esta temporalidad actual convivir con un comunismo que tampoco es el comunismo de los años 50 es suponer entonces que
estamos ahí cuando el Mansuay hace ese ejercicio, quiere revivir las polaridades de la Guerra Fría para tratar de incidir en la manera de comprender el debate político contingente. Y decirlo en la televisión tiene un efecto sobre la manera que percibimos a las distintas candidaturas que hoy día están disputando la presidencia de la República. Bien, a propósito, todavía no se hacen las elecciones, por si acaso. Estamos en ese momento para ordenar como el momento temporal en que estamos. Cristina, o sea, de alguna forma se trata quizás de una perspectiva de generar aproximaciones más sensibles a las variabilidades y los distintos componentes que pueden participar de la producción de tiempos distintos según estas composiciones, por decirlo de alguna forma. Gracias de verdad por participar de este primer episodio de En Honor al Tiempo en Salud, un podcast sobre tiempo, salud y sociedad. A propósito, aprovecho esta instancia para darle las gracias a Francisca Benítez por el título del podcast, por el nombre del podcast. La verdad es que nos demoramos en encontrar un espacio y creemos que fue coincidencia, fue como claro que quizás este título permitía situar varios elementos que permitan hablar y situar al tiempo como un asunto de interés y problemático también. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Jorge. Vamos a tomar un tecito ahora. Y bien, gracias a quienes han escuchado todo este primer episodio y pronto continuaremos con más conversaciones sobre el tiempo como un problema y sobre todo sobre sus vínculos con la sociedad y la salud. Un saludo. Chao. ¿Cómo se empieza un podcast?